תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. אני יכול לפני כס אלוהים, הרומם את שמך מעל כל שם. אין כמוך אדוני באלים, מלא
gente, buenas tardes. Espero que estén bendecidos. Una nueva oportunidad, una nueva semana con la palabra del Señor. Tengo deseos de iniciar, eh, veía que Dios me ponía esto en el corazón, de iniciar una nueva serie, Tiempo de orar en casa. Seguimos en casa, pero ahora vamos a tocar el tema de tiempo para orar, tiempo de orar en casa. Y quería en este primer encuentro llevarte a qué es la oración, qué es hablar con Dios, y también agarrar el acróstico, o mejor dicho, te lo explico de esta forma, mira, la primera letra de la palabra oración y desarrollar 7 mensajes acerca de cada letra que abarcan, te dan un panorama general acerca de qué es la oración y qué es hablar con Dios. Por ejemplo, O de oración o ofrenda de acción de gracias, ¿sí? O R, reconocimiento, alabanza, adoración a Dios y reconocimiento a Dios, reconocimiento de lo que Dios es para nosotros. A, arreglo de la casa, arreglo del templo, arreglo de nuestro corazón, el tema de la confesión de faltas y pecados delante de Dios, ¿sí? C, cultivarnos en la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras propias vidas en la práctica de la oración. Y así cada una y intercesión, así cada una de las palabras, así cada uno de los temas que incluyen, que abarcan la oración, vamos a ir tocándolos, ¿sí? Hoy yo te quiero llevar a al primer mensaje, a la primera idea que quiero compartirte y es ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Se habla tanto de la oración. Muchos han hablado de la oración. Es un rezo, depende del poder que yo recibo en la oración, la cantidad del tiempo que yo empleo en la oración, cuando sé que la oración es efectiva, cuando sé que no, o sea, hay muchos temas, hay tanto para hablar, ¿no? El apóstol Pablo, un hombre de oración, llegó a decir en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, al versículo 17, llegó a decir, oren sin cesar, oren constantemente, oren siempre, no interrumpan la oración, oren en forma continua, orar sin cesar, oren sin cesar, ¿sí? Y quiero compartirte algunos principios iniciales de la oración. Orar nos distingue y hablar con Dios nos define, nos distingue como gente de Dios. La primera vez que aparece la palabra invocar el nombre de Jehová, invocar el nombre de Dios, y cuando hablamos de invocar hablamos de orar en voz alta, de clamar, de hacer pedido, pero ya en voz audible y alta. Eso es el sentido de la palabra invocar. Cuando eh, oramos y invocamos el nombre de Dios, cuando nos movemos en esa dirección, nos distinguimos como gente de Dios. La primera vez que aparece la palabra invocar el nombre de Jehová es Génesis 4:26, donde Enos, que significa hombre mortal y hombre frágil, eso significa en hebreo la palabra Enos, desde allí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios y se empezaron a llamar a esos hombres que invocaron el nombre de Dios, hijos de Dios, en contraposición a esos hombres que no invocaban a Dios, que no tenían comunión ni oraban a Dios, que eran llamados los hijos de los hombres. Ya hay una distinción ahí, vemos cómo la historia de la humanidad se fue desarrollándose entre los hijos de Dios que buscaban, invocaban el nombre del Señor y los hijos de los hombres que vivían su vida independientemente de la presencia y de los mandatos y de la comunión y de la relación con Dios verdadero. También la oración nos señala como gente que ama a otros, ¿sí? Cuando nosotros oramos por otras personas, estamos demostrando amor por esa persona. ¿Qué mayor medida de amor que esa? Amo a otra persona porque me atrevo a orar y a rogarle a Dios que bendiga a esa otra persona. Entonces yo me pongo en contacto con Dios porque no busco ya mi bien solamente, sino que ahora también busco la bendición de Dios para que Dios también toque y bendiga a otra persona también, ¿sí?
La palabra de Dios nos dice en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 11 al 17, nos señala la ruta o el proceso de invocación. Y podés ir de atrás para adelante y lo vas a ver. Acá vos vas a ver que el apóstol está diciendo, todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien los seres humanos puedan ser salvos, sino el nombre del Señor Jesús, porque ese nombre significa Salvador, porque Él salva y perdona al mundo de todos sus pecados. ¿Salvado de qué? Salvado de la condenación eterna, salvado de qué, y salvado del pecado, salvado de qué, salvado del juicio eterno, de saber que cuando yo salgo de esta tierra no voy a la condenación eterna, sino que Dios mismo me lleva a su gloria y a vivir con Él para siempre, mientras gozo aquí en esta tierra de una vida de relación continua y constante con Dios. De eso la Biblia habla de salvación. Y salvado también para vivir para el propósito de Dios, y no ya vivir para mí mismo, sino para vivir ahora para el propósito de Dios. Entonces, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, salvado. Y la palabra de Dios nos da ya la enseñanza para aquel que ya es cristiano, que ya es hijo de Dios y que conoce la palabra de Dios y quiere moverse en cómo hacer el trabajo del Señor, y aquella persona, toda persona que escuche por primera vez la palabra de Dios, cómo tiene que moverse. Lo primero que tiene que hacer es, para poder invocar el nombre del Señor, es oír. Oír, por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. No escuchar, eh, solamente oír con las orejas, sino prestar atención, que es escuchar. Una cosa es oír, que es oír con las orejas nada más, y otra cosa es escuchar, donde yo focalizo, concentro toda mi atención en lo que otra persona me está diciendo a mí. Entonces, escuchar atentamente lo que Dios me está diciendo produce, ¿qué voy a escuchar? Y la palabra de Dios. Cuando vos lees la Biblia, Dios te está hablando. A mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a vos, cuando lees una carta, parece que la voz de la persona, ¿no? La tenés ahí al lado y te está hablando. A mí me ha pasado, lees un mensaje de otra persona, es como que la misma voz de esa persona te está hablando. ¿Por qué? Porque esa carta, ese papel representa a la persona que te está hablando. Entonces, lo mismo hace Dios, envía su palabra, envía su Biblia, envía todo el mensaje, y es como que Él mismo nos está dando su propia voz a nuestro corazón, y ahí estamos escuchando a Dios directamente. Escuchamos a Dios, y ese escuchar a Dios en nosotros va a producir una fe, una creencia, oír para creer. Y porque oigo y creo, y tengo fe, invoco, oro. ¿Sabes qué? Si una persona no siente la necesidad de oír y no siente que esa necesidad de oír, ese oír le va a dar fe, y no siente la fe de Dios, cuando hablo de fe hablo de la convicción que la fe te da. Si no tiene esa fe puesta de Dios en su propio corazón, y no va a buscar estar en relación con Dios. ¿Para qué? Va a buscar a Dios y ve que no lo necesita. Entonces, aquel que tiene fe imperiosamente va a buscar satisfacer esa fe en la búsqueda de Dios. Entonces, por fe, ahora buscamos a Dios y Dios obra, Dios responde, y la misma Biblia dice que no somos avergonzados, no son avergonzados todos los que invocan el nombre del Señor. El que invocar el nombre del Señor no se ha avergonzado, dice ese pasaje. Y la misma Biblia ahí te está diciendo que la fe es por el oír, y el oír va a venir por la palabra de Dios. Léete todo Romanos capítulo 10, y ahí te va a estar explicando entonces bien qué significa este tema de la palabra del Señor, de oír y tener fe para invocar al Señor. Entonces, yo quiero compartir, quiero eh, relacionar este tema de la oración, quiero contestar esta pregunta: ¿qué es la oración? Brevemente, ¿qué es la oración? Para poder aplicarlo a nuestras vidas. Mira, la oración es un diálogo.
Si yo hablo con mí mismo, el pastor Rick Warren dice, yo hablo con mí mismo, yo soy mi mejor amigo, ¿no? Mucha gente solo habla con sí mismo. Si yo hablo conmigo mismo y yo solo hablo cuando oro a Dios, eso es un monólogo, no es un diálogo, porque la oración con Dios es un ida y vuelta, es un feedback. Yo doy y también recibo de Dios. Yo le doy a Dios y Dios me da a mí. Es un diálogo. Yo hablo, Dios habla. Yo escucho, Dios escucha. Dios responde, yo respondo. Y es un intercambio constante la oración. Entonces la oración es un diálogo donde yo hablo y Dios responde. ¿Hay alguna oportunidad, hay algún momento en donde Dios no me responda? ¿Cuándo es que Dios a mí no me responde? ¿Cuándo es que Dios no responde? Porque ciertamente, si yo oro y Dios me dice que ore es porque Él tiene interés en comunicarse conmigo. ¿Cuándo es que Dios no me va a responder? Entonces, cuando yo pido fuera de su voluntad. ¿Querés saber? Voy a insistir mucho en este punto, ¿eh? ¿Querés saber cómo es la voluntad de Dios? ¿Querés saber dónde está la voluntad de Dios? Está en su palabra. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Como decía este pastor que recién yo te citaba, ya no busques una señal del cielo, porque ya Dios mandó la señal del cielo. Dios mismo bajó del cielo en la persona de su Hijo Jesucristo y se hizo carne. Más señal del cielo que esa no hay. No busques que Dios escriba algo en el cielo para decir que te está hablando, porque Dios ya escribió su palabra y nos la dejó. No busques una visión, busca un versículo bíblico, dice ese pastor. Entonces, si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, tengo que ir a la palabra de Dios porque en la palabra de Dios está su voluntad. Si yo digo, Señor, por ejemplo, te voy a poner ejemplos claritos para que vos me entiendas. Si yo digo, Señor, sacale a esa persona que me ha hecho tanto daño lo que más ama, porque mira qué malo que es como me ha tratado mal. ¿Sabes qué? Dios no te va a contestar esa oración, no te la responde. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo en su palabra que nosotros tenemos que orar, bendecir y amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos maldicen y hacer bien a quienes nos ultrajan y quienes nos persiguen. Entonces, nosotros tenemos que saber bien que todos nuestros deseos, que todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros sentimos tiene que estar pasado por el tamiz, por el cáliz, por el crisol de la palabra de Dios. ¿Cuándo es que Dios no me responde? Cuando tengo algún pecado no confesado. Fijarnos, como yo recién decía, bien la actitud que tenemos para con los demás. ¿Hay algún encono? ¿Hay algo guardado? Con quien sea, pareja, hijos, amigos, compañeros de trabajo, algo, o a mí, aún yo mismo, no me puedo bancar a mí mismo, no me aguanto ni yo mismo, o algún pecado que todavía no arreglé cuentas delante de Dios. Eso estropea mi oración. Isaías va a decir en el capítulo 59, versículo 2, que nuestras divisiones y pecados han hecho división, nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios y ha grabado su oído para que no nos oiga. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es que Dios también no nos oye? Cuando guardo falta de perdón, como yo recién decía. Jesús lo dijo en dos oportunidades, lo dijo en Marcos capítulo 11 y lo dijo en Mateo capítulo 6, ¿no? Que todo lo que nosotros pedimos y decimos y creemos y orando, creemos que lo recibiremos, lo que decimos se nos va a venir como cumplimiento, pero mientras estamos teniendo fe y mientras estamos orando, dice la Biblia, y orando, dijo Jesús de Marcos 11:24, perdonad si tenés algo contra alguien, perdonad. ¿Sí? Y Mateo 6 dice también que nosotros perdonemos a los otros para que también nuestro Padre nos perdone a nosotros nuestros pecados, que nosotros también perdonemos los pecados de otros, porque si no perdonamos los pecados de las otras personas, tampoco nuestro Padre en oración nos perdonará a nosotros nuestros pecados, y eso hace infructífera, inútil nuestra oración delante del Señor. Entonces, ¿cuándo es entonces que Dios me responde? Cuando
yo respondo a una carga que Él pone. Dios está poniendo carga en tu vida para que ores y pidas por otras personas. Hacelo. No hace falta que te cierres siempre en tu casa y pases 4, 5, 6 horas en tu habitación orando. Mentalmente, mientras haces tus trabajos, mentalmente en tu corazón, mientras haces tus actividades diarias, podés pedir, Señor, toca a tal persona que te necesita. Señor, el enemigo de nuestra alma, el diablo Satanás, no quiere que llegue al conocimiento tuyo, pero tu palabra dice que vos quitar las vendas de las mentes y los corazones, y vos, Señor, abrí los ojos para que las personas vean la luz y la revelación del Evangelio de Cristo. La venda de las mentes y de los corazones por Cristo es quitado, dice tu palabra. Entonces te ruego que no impidas que Satanás le ciegue a la verdad. Revelale, Señor, tu verdad y salvalo. Oro por él y creo, te doy gracias de antemano porque estoy creyendo que vos ya lo hiciste en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está, vos estás respondiendo por la necesidad de otra persona. Si necesita sanidad, orar para que Jesús lo sane. Dios responde cuando pido por la salvación de otras personas. Dios responde cuando mi relación de parejas y mis relaciones de familia están sanas. El apóstol Pedro dice que nosotros como maridos tenemos que amar a nuestras mujeres porque ellas son las coherederas de la gracia de la vida. Si tenemos hijos a cargo, amar a nuestros hijos, criarlos en la disciplina, en la amonestación del Señor, instruirlos en el camino del Señor, nosotros obedecer a Dios y llevarles a ellos a la obediencia al Señor y mantener sanas nuestras relaciones de la familia para que nuestras oraciones no tengan estorbo y Dios pueda contestarla. Y cuando lo hago con fe y soy constante. ¿Y cómo sé que tengo fe? Cuando vos le das gracias a Dios de antemano. Gracias, Padre, todavía en el futuro no recibí lo que estoy pidiendo, pero de antemano ya te doy gracias porque vos me lo das. Eso es fe. Estás pidiendo de antemano y estás agradecido de antemano porque sabes que una bendición del futuro te va a venir justamente como vos se lo estás pidiendo a Dios y ser constante hasta que no lo veas en tus manos como respuesta a la oración, no parar de orar. Un usado hombre de Dios que se llamó George Mueller oró por 6 amigos y les tomó casi toda su vida orar por la salvación de esos 6 amigos. Y el último de los amigos, ¿sabes cuándo se entregó a Cristo y se convirtió y fue seguidor del Señor Jesús? Justamente en el sepelio de George Mueller. Y antes los otros 5 amigos se habían entregado al Señor Jesucristo. Dios les respondió a George Mueller la salvación de esas 6 personas por quien él oró toda su vida. ¿Qué te parece? Eso es constancia, seguir pidiendo y bendiciendo el nombre del Señor siempre a los demás. Orar para que Dios nos bendiga siempre y orar para que Dios bendiga siempre la vida de otras personas. Eh, Entonces, en segundo lugar, también quiero compartirte que, que es la oración, que también es un diálogo donde Dios habla y yo respondo. ¿eh? Es un diálogo donde Dios me habla y acá es donde yo respondo. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy orando y tengo lectura de la palabra de Dios y tengo Biblia, tengo conocimiento en la palabra de Dios y cada día me acerco a la palabra de Dios, esa porción de la palabra de Dios, el Espíritu Santo la trae a mi vida. Entonces yo tengo que leer la palabra de Dios con atención, tengo que leerla despacio, meditando y absorbiendo, incorporando todo lo que Dios me va diciendo. Si no tenés una Biblia, conseguí una, la versión que sea, vos podés leerla, la palabra de Dios, y Dios te va a estar enseñando, porque, ¿sabes qué? La misma Biblia nos dice que el Espíritu Santo de Dios escribió la palabra de Dios, y nosotros tenemos viviendo nuestra propia vida al autor.
¿sí? No todos tienen la posibilidad de tener el autor de los libros que les gusta de su propia casa, pero acá nosotros tenemos al autor de la palabra de Dios viviendo en nuestra propia casa, es el Espíritu Santo. Y le podemos preguntar directamente a él, ¿qué quisiste decir con este pasaje que no entiendo? Por favor, iluminame, enseñame, mostrámelo porque yo quiero aprender. Entonces, cuando nosotros oramos y Dios trae una palabra, un versículo bíblico, algo de la palabra de Dios a mi vida, veo entonces cómo me dirige, oro y oro a Dios diciéndole, Padre Dios, ¿cómo es que me dirige este versículo bíblico a mí? ¿Qué me está diciendo? ¿Dónde está la dirección tuya en esto que vos me estás diciendo en tu palabra? En segundo lugar, ¿qué me enseña el pasaje bíblico que Dios me está dando? ¿Qué me enseña ese pasaje bíblico acerca de Dios? ¿Cómo está la naturaleza de Dios en ese versículo bíblico, en ese pasaje que Dios me está diciendo? ¿Sí? ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo está el corazón de Dios en ese versículo bíblico? Meditar, reflexionar y dejar que Dios te vaya marcando cómo es Él en ese versículo bíblico, en ese pasaje que Dios está trayendo sobre tu vida. En tercer lugar, ¿qué me dice acerca de la naturaleza del hombre? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es el ser humano en general? ¿Cómo es el ser humano en este pasaje bíblico que Dios me está dando? Puede ser que Dios te hable con una sola palabra de un versículo bíblico. Puede ser que Dios te hable con un versículo bíblico completo, con una frase. Puede ser que Dios te hable con todo un capítulo de la Biblia. Eso lo va a manejar Dios. Mientras vos estás orando, te van a venir versículos bíblicos y pasajes bíblicos en la medida que más y más y más vos te metés con la palabra de Dios. Y ahí orá y preguntale al Señor y reflexioná y meditá y estudiá espiritualmente mientras estás orando. ¿Cómo es el hombre? ¿Qué me enseña acerca del hombre? En el pasaje bíblico que Dios me está diciendo, ¿hay alguna promesa que puedo reclamar delante de Dios? ¿Sí? ¿Hay alguna promesa que puedo reclamar? Cuando vos lees antes que ellos clamaran a mí, yo ya habré oído. ¿Sí? Clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Biblia. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, otra promesa, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Sí? Mientras estamos orando y viene un mandamiento de Dios, ¿qué mandamientos hay en la palabra de Dios que tengo que obedecer? Acá dice orar sin cesar, orar constantemente, orar siempre. ¿Cómo puedo orar constantemente siempre delante de Dios? Bueno, hacer todas las actividades en actitud de oración, ¿sí? Mientras estás trabajando, Padre, mira cómo estoy trabajando, ayúdame, tengo que hacer este negocio, o tengo que hacer tal venta, o tengo que terminar este trabajo para mi jefe, dame sabiduría. O, bueno, Padre, terminamos, regresamos a casa cuando se levante la cuarentena y vuelvas a tus labores, a tu oficina o a tus estudios, Padre, terminé de dar mis clases, volvemos a casa, guardame en el camino, Señor, dame un tiempo de descanso en el viaje de regreso a casa, no sé, eh, constantemente, sin interrumpir el tiempo que vos tenés con Dios, podés orar constantemente delante de Dios las 24 horas del día en una actitud de oración desde tu mente, desde tu corazón, ¿sí? Eh, ¿Qué mandamiento entonces hay que obedecer? Número 6, ¿qué ejemplo hay que seguir? ¿Sí? Por ejemplo, Primera de Pedro me va a decir que el Señor Jesucristo nos ha dejado un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Sí? ¿Cómo son las pisadas del Señor Jesús? ¿Qué ejemplo el Señor Jesús me dijo? Me dio, bueno, el pasaje bíblico de Juan 8, cuando él dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó y ella dijo, ninguno, Señor, bueno, ni yo te condeno. Entonces, ¿qué ejemplo de seguir? De no condenar a las personas, no juzgarlas, no criticarlas, sino amarlas, perdonarlas y orar por ellas. Y ahí le dijo el Señor Jesús, ni yo te condeno, entonces vete y no peques más. Entonces,
¿Qué me está mandando el Señor? ¿Qué ejemplo a seguir? Sí, que yo fui perdonado y que ahora yo no juzgo y no critico y no condeno, pero también le enseño a los demás que el camino de Dios es un camino de parar de pecar también. Eso también nos enseña la palabra de Dios, que si hasta acá lo hice, yo ya no lo voy a hacer más porque eso ahora no le agrada a Dios. ¿Qué pecados hay que evitar? La misma Biblia nos va a decir qué pecados hay que evitar, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, ¿qué cosas hay que me dominan a mí? ¿Y qué cosas hay que yo tengo que vencer? Todo eso Dios te lo va a estar diciendo mientras vos estás orando. Es un diálogo. Y ¿cuánto te lleva? Y toda la vida. ¿Y qué significa? Y que vos estás conociendo a Dios día a día. Conoceremos y vamos a proseguir en conocer al Señor como las aguas cubren la mar. Dice la Biblia, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y esa gloria de Jehová yo quiero conocerla también. Yo quiero conocer al Señor, porque Jeremías también me va a decir el profeta que no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, el que se va a enorgullecer de algo, que se enorgullezca de que me conoce, me sirve, me sigue, que yo soy Dios, que hago justicia, juicio y misericordia en la tierra y que estas cosas quiero en la tierra también. Mirá cuántas enseñanzas nos da la palabra del Señor para que uno vaya meditando y reflexionando. Y este es un mensaje que no pasa de moda. Vos me podés decir, y ya esto yo ya me lo sé de memoria, lo que me está diciendo no me dijiste nada nuevo, ya me lo sé de memoria. Y justamente nosotros somos de los que lo hacen un tiempo y después se olvidan. Y tenemos que volver otra vez a los fundamentos, tenemos que volver a hacer lo que antes hacíamos. Y nunca tenemos que parar de hacer estas cosas que estamos haciendo, porque ahí es donde nos empezamos a enfriar y ahí es donde nos empezamos a deslizar del camino del Señor y pronto dejamos la senda que Dios quiere para nuestras vidas y no es lo que Dios preparó para nosotros. Quiero compartirte algunas enseñanzas finales y no antes de decir, mira, ahora Dios te está poniendo en el corazón una persona para que compartas este mensaje, uno solo. En esta semana tomate el compromiso de ver a uno solo a quién le puedo compartir este mensaje, una sola persona, y transmitíselo, compartile el canal de YouTube. Claudio Antonio Corigliano, los mensajes Dios es una persona, suscribite, dale like y compartí estos mensajes, compartile a una persona estos mensajes o mensajes, o si lo recibís por WhatsApp, pasale este audio, este MP3 o MP4 a otra persona para que también escuche la palabra de Dios y la palabra de Dios lo esté bendiciendo y también esa persona se integre y se involucre en este tema, en esta serie de tiempo para orar en casa. Las enseñanzas finales que te quiero dejar son las siguientes. La misma Biblia nos dice, bueno es alabarte, oh Jehová, bueno es reconocerte, bueno es ver cómo eres tú, bueno es celebrar tu naturaleza, bueno es admirarte, bueno es proclamar lo grande que eres, bueno es llegar a reconocer en verdad todos los atributos formidables que nuestro Dios tiene. Eso es alabarlo al Señor, reconocer y darle gracias por sus obras. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. ¿Qué salmo conoces para cantárselo y ofrecérselo al Señor? Cantáselo a tu Dios, ese salmo que te lo sabés, cantale al Señor. Bueno, no sé cantar muy bien, pero mira, yo tengo un nene chiquito de 4 años que vos tenés que escucharlo cantar. De cualquier cosa él te hace una canción y nos alegramos en la forma como él lo canta. Y él está, parece en su mundo y él está cantando y se canta todo. Él es capaz de cantarte una canción cristiana y al tiempo te está cantando una canción de cancha y al tiempo te está cantando una canción de YouTube y al tiempo te está cantando una canción de un video que vio y él te canta todo el día. ¿Sí? Porque está expresando así su alegría. Entonces, lo mismo el Señor, Él quiere escuchar nuestro canto de amor a Él.
Entonces, por la mañana, reconoce su misericordia. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia. Reconoce cada mañana la misericordia de Dios que viene sobre tu vida. Por la misericordia de Dios inicias un nuevo día. Dale gracias a Dios por esa misericordia, por ese nuevo día que Dios te da. Por la noche, entregate a su fidelidad. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Entrégate a la fidelidad de Dios. Dios fue fiel durante todo el día contigo y por las noches esa fidelidad te hace descansar en paz. En paz me acostaré, le hacemos repetir a esta criatura que yo te decía recién de 4 años, y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4. ¿Sí? Y durante el día responde a las palabras que Dios te da. Mientras vos estás recibiendo versículos bíblicos y pasajes de la palabra de Dios que Dios te da durante el día, respondele con adoración, con alabanza, con gratitud, con canciones y con oración a esa palabra de Dios que Dios te está dando. Oramos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, iniciamos una serie de bendición delante de tu presencia. Señor, nosotros queremos que vos hables sobre nuestras vidas. Somos muchos y somos aquellos que hablan mucho también, Señor, pero en el diálogo lindo, en el diálogo donde no es aburrido, en el diálogo donde todo es de bendición, los dos hablamos. Yo hablo y vos escuchás, pero vos también hablás y yo también tengo que escuchar para obedecer. Danos la capacidad de escuchar, danos palabras, Señor, y danos la gracia para obedecer. Señor, que nuestras oraciones tengan sentido y propósito. Si nunca hemos probado orar, Señor, durante el día, que nosotros ahora incluyamos en la agenda el practicar la oración constante delante de ti, que todas nuestras actividades, dice tu palabra santa, nos dicen que todas nuestras obras y que todas nuestras actividades sean hechas con amor. Y Señor, y que todas nuestras actividades y que todas nuestras tareas a partir de que son hechas con amor también sean hechas con oración. Que todo lo hagamos con oración, Señor. Y que nosotros digamos, Señor, esto que estoy haciendo te agrada o no. Y si te agrada, Señor, sigamos haciéndolo. Y si no, Señor, paremos y redireccionemos nuestra vida. Señor, danos una semana bendecida. Danos una semana de poder. Danos una semana de gloria. Poné, Señor, sobre nuestras vidas personas que necesiten bendición de ti. Personas por las que querés que intercedamos y oremos. Y, Señor, vamos a hacerlo. Señor, a esas personas que estamos orando, pedimos que vos las bendigas y las toques y las guardes y las levantes para tu gloria y tu honra, Señor, y que nos des a todos más de tu gracia, de tu conocimiento, de tu amor y de tu poder. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios que podés escuchar, gracias al Señor que podés recibir esta palabra de Dios, gracias que me estás escuchando, esta palabra que te estoy transmitiendo. Compartí esta palabra como te decía. Que Dios te bendiga y nos vamos a encontrar más con esta serie. Tiempo para orar en casa. Nos vamos con el primer tema entonces que va a ser o oración o ofrenda de acción de gracias. Vamos a arrancar con agradecimiento a nuestro Dios. Nos encontramos en la próxima y chau.